Agradecemos antes que nada su presencia y la disposición de escucharnos para darse la oportunidad de entrar en contexto con respecto a uno de los dilemas éticos que más aquejan a la sociedad en el día presente, la batalla entre las posturas pro y anti-vacunación. Para esto, mi compañero Álvaro Edelman, Juan Carlos Wigan y su servidor Daniel Sánchez, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, les hablaremos con detalle y profundidad sobre este conflicto, su génesis, desarrollo, así como de la relevancia e impacto que éste tiene a nivel social desde el punto de vista de la ética, que es lo que nos confiere. La vacunación ha sido una herramienta fundamental en la lucha del ser humano contra microorganismos patógenos como son la rubéola, la influenza o la misma viruela, que gracias a la invención de su vacuna ha sido la única enfermedad que ha podido erradicarse por completo en el mundo. A pesar de eso, todavía existen personas que argumentan en contra de la efectividad y seguridad de las vacunas, especialmente las prácticamente recién aprobadas en contra del virus del COVID-19. Sin embargo, es importante recordar que desde su implementación, la vacunación ha jugado un papel vital en la reducción de la mortalidad infantil en todo el mundo. De hecho, desde la implementación del programa de la Cartilla Nacional de Vacunación, en México se ha reducido la mortalidad infantil a causa de infecciones respiratorias hasta en un 93%, lo que ha pintado un panorama bastante optimista para la sociedad en su lucha contra el enemigo invisible. No obstante, a pesar de haber tanta evidencia comprobable en pro de la vacunación, todavía hay escepticismo por parte de algunas personas, y a continuación expondremos algunos de sus argumentos para discutir si en el contexto actual optar por no vacunarse puede considerarse como libertad de decisión o una irresponsabilidad para con la sociedad. Es sumamente importante voltear al pasado, mirar en retrospectiva para así poder comprender la génesis del conflicto que provoca el surgimiento de la postura en contra de la vacunación. Debemos tener presente que el rechazo a este tema, la vacunación, surge como consecuencia de un artículo de un carácter fraudulento publicado en 1998 en una de las revistas de mayor impacto en el campo de la medicina, conocida como The Lancet. Todos hemos oído hablar de ella. Es bien sabido que esta revista es respetada por todo el gremio médico, mis compañeros aquí presentes no me dejarán mentir. En ese momento era casi irrefutable lo que se llegara a platicar en un sitio como este, y genuinamente considero que inclusive hoy en día, a pesar del gran avance científico y amplio criterio que hemos desarrollado con el paso del tiempo, la preparación profesional, etc., una publicación de este tipo en un journal tan importante nos dejaría pensando a más de uno de nosotros y probablemente nos haría replantearnos nuestra postura con respecto al tema que fuese, aun a pesar de que nuestra lógica nos dijera lo contrario. El argumento principal que se presentó en el escrito antes mencionado fue que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola causaba trastornos generalizados en el desarrollo de los niños. Después de varias décadas, es más que evidente, no han podido fundamentar esta afirmación y 10 de los 13 autores del documento retiraron su apoyo a las conclusiones alcanzadas en el estudio en aquel entonces. Posteriormente, en 2010, The Lancet se retractó debido a que demostró que los datos utilizados en el estudio habían sido alterados para llegar a dichas conclusiones. Y pues, ¿qué puedo decir? Siendo sinceros, podemos saber que es una afirmación que pues no se ha podido ni se podrá corroborar mediante el método científico, porque es totalmente apócrifa. Sabemos que el nivel de exigencia de la medicina basada en evidencias en la actualidad es sumamente riguroso. Si este argumento proporcionado aún tuviera fuerza o esperanzas de ser verídico, tengan por seguro que ya se hubiera dado a conocer y, por supuesto, el emprendimiento hacia la búsqueda de una solución ya estaría en marcha. Me parece una total aberración que en pleno siglo XXI siga habiendo gente con una mentalidad tan destructiva, desinformada e ignorante como para seguir enajenándose con ideas y tendencias carentes de fundamento. Me parece impresionante. Es un hecho. Fueron diversos los factores los responsables de esta diferencia de opiniones. Y pues no podemos adjudicar esta bifurcación social de la pro o la anti-vacunación únicamente al artículo fraudulento publicado en The Lancet. Tampoco se trata de eso. Por si esto fuera poco, en 1999 el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y la Academia Americana de Pediatría se percataron de que el empleo de un aditivo a base de mercurio que era conocido como timerosal, usado para inhibir el crecimiento bacteriano en algunas preparaciones de vacunas, etc., tenía como efecto colateral el desarrollo de autismo en bebés y niños.
Por tal motivo, dichas instituciones recomendaron a los fabricantes de vacunas comenzar a eliminarlo gradualmente. Tras este lanzamiento de esta recomendación, comenzaron a tomar fuerza diversas campañas oportunistas por parte de grupos de defensa pública encabezados por padres de familia con una actitud subversiva e impulsadas por los medios de comunicación. Estas campañas comenzaron a construir un escenario en el cual se demostrara que existía un fuerte vínculo entre las vacunas y una epidemia de autismo. Y bueno, como era de esperarse, tales sujetos se dieron cuenta de que la incidencia de autismo en niños había seguido en aumento desde que se eliminó el compuesto químico en cuestión en el año 2001, lo cual descartó totalmente dicha afirmación y se dieron cuenta de que su realidad era otra totalmente diferente. Y bueno, una vez dado este breviario histórico con respecto a la génesis, el origen de estas opiniones diferidas en relación a la vacunación, podemos saber que en realidad se trata de una aversión carente de fundamento, ya que en estricto sentido estamos hablando de argumentos fraudulentos y sin respaldo científico verídico. No hay medicina basada en evidencias. Todos estos argumentos fraudulentos fueron los que dieron fuerza a este grupo de individuos con postura antivacunación. Sabemos que el COVID-19 ha cambiado el contexto global como pocos eventos a lo largo de la historia humana. Hemos llegado a cifras en las que muchos pensarían que la vacunación no es una opción. Tan solo en México, para el 14 de octubre de este año, llevamos más de 3.7 millones de casos. Multipliquemos esto a escala global y queda claro que el alcance de este virus afecta hasta el más insignificante de los sectores humanitarios. Ahora, los grupos radicales, como el de los anti-vaxxers, siempre han existido. Simplemente que en el ámbito actual, estos representan una amenaza de mayor tamaño. En épocas pasadas, el hombre no poseía una de sus mayores armas, el Internet, la televisión, los celulares, las redes sociales, etc. Medios de comunicación masiva que le permiten a la mayoría de la población difundir cualquiera de sus opiniones, sin necesidad de una fundamentación profunda. Las fake news son el mejor ejemplo de cómo el humano puede tomar la comunicación y volverla una habilidad que divide y confunde. En el caso de la vacunación, a los que más debemos de temer es a los desinformados. Los antibióticos y las vacunas han sido de las mayores conquistas del ser humano ante la naturaleza. Sin embargo, siempre habrá aquellos que cuestionan incluso lo que es claro. No está mal desconfiar, al contrario, el pensamiento crítico es algo que hoy hace mucha falta. Sin embargo, hay que saber diferenciar de la simple ignorancia. Por si fuera poco, el movimiento antivacunas intenta esparcir su ideología con todo aquello que llega a tener contacto con uno de sus seguidores. Obviamente las empresas farmacéuticas y los gobiernos nunca han sido del todo transparentes, y la falta de acceso a la información y sus orígenes, además de la producción de estas vacunas, es algo que puede llegar a darnos miedo. Pero analizando la situación que vivimos, es necesario tomar un poco de riesgos para poder regresar a una aproximación de lo que conocíamos antes del 2020. La libertad de ideologías es válida, mas no hay que olvidar que tu abstinencia ante la vacunación puede representar un riesgo de contagio, de empeoramiento de la salud de alguien ajeno e incluso de una muerte. Hay varias vacunas a las que podemos recurrir, aunque no siempre es factible el poder elegirla. Y hay algunas con más información y evidencias que otras. Sin embargo, la información básica de todas se puede encontrar en sitios como CDC. La información y detalles quedan claros. Es cierto que la manufacturación e invención de vacunas es un proceso que puede tardar hasta una década, pero en una situación como esta, en la cual el único objetivo es reducir la mortalidad y la tasa de contagios de esta enfermedad, la mayoría del enfoque farmacéutico fue dirigido ante estos objetivos. Si vas a sostener dudas y formular posturas en contra de un movimiento relacionado directamente al mejoramiento de la salud pública, nosotros tres te invitamos a reflexionar el por qué. Si en realidad es debido a investigación científica y a argumentos formulados con relación al sector que se está poniendo a prueba, o si es por convicciones de otro tipo, ya sea religión, creencias, costumbres, entre otras cosas. Es factible no querer apoyar empresas gigantes y monopolios, organizaciones sin transparencia, pero que tu juicio para tomar estas decisiones siempre sea el adecuado. Los estudios realizados con la vacuna Pfizer, que la mayoría de nosotros quiere tener, ha demostrado una efectividad del 95% en cuanto al reducimiento de contagios diagnosticados como positivos por pruebas de laboratorio. Un piquete rápido y un cubrebocas. Todo lo que se necesita para quitarle casi todo el poder a este virus que nos ha confinado durante más de un año. Moderna cuenta con un 94% de efectividad, y los efectos secundarios son solo malestar general, fiebre, cefalea, inflamación, etc.
Se ha desmentido el mito del autismo, entre muchos otros. Entonces aquí nos preguntamos, ¿vale la pena seguir viviendo fuera de la normalidad, solo por 1 o 2 días, de un poco malestar? El material inyectado nunca entra al núcleo de las células, es decir, que no planean alterar tu genoma. Las vacunas no tienen como propósito rastrearte, no tienen microchips. Uno de los principios fundamentales de la ética y de la sociedad misma es el concepto de libertad. En materia de salud, cada persona tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo y sobre las medidas que tome para protegerlo. La libertad de acción es una capacidad humana completamente familiar para la vida cotidiana, ya que, idealmente, todos los días gozamos de esta para nuestra toma de decisiones. Tener la capacidad de actuar sin ser forzado a hacer algo ha sido la base de diversas ideologías a lo largo del tiempo, inclusive formando parte de los pilares con los que se puede levantar un país. Si bien cada acto debería ser libremente realizado, esta libertad siempre se relaciona con el concepto de la responsabilidad moral. Como dice el doctor en filosofía José Ángel Aguejas en su escrito La tarea del ser mejor, de nuestra libertad surgen los actos, pero también somos responsables de lo que queremos y de las consecuencias negativas de nuestras acciones, hayan podido o no preverse. Esto nos dice que como individuos es nuestro deber responsabilizarnos de las consecuencias que el goce de esta libertad ocasione. Viéndolo desde un punto de vista de responsabilidad moral, vacunarse podría ser una cuestión de decisión libre y personal, ya que si bien es la respuesta que le damos a las normas no morales que rigen la vida de cada persona, este es un concepto de individuo más que de colectivo, y por lo tanto puede ser moldeable por la conciencia de cada persona y por lo que considere como el bien o el mal. Sin embargo, al verlo desde un punto de vista legal, nuestra responsabilidad como ciudadanos de un país dicta que estamos dentro de un marco legal ante el cual debemos responder. En el caso de que la vacunación se trate como un tema de responsabilidad civil, como se está haciendo en diversos lugares actualmente, podría argumentarse que se está privando a los ciudadanos de la libertad de decisión sobre su cuerpo a la recepción de la vacuna anti-COVID, ya que no podemos considerar como libre una acción para la que no se tiene alternativas. Tal como lo menciona previamente mi compañero, todos y cada uno de nosotros somos seres que poseen libertad y que direccionan su actuar del día a día con el fin de alcanzar la felicidad y satisfacción personal. Eso es un hecho. El verdadero conflicto aquí comienza cuando esa libertad representa una amenaza para terceras personas. En el campo ético-jurídico es más que evidente, no soy ningún experto en la cuestión jurídica, no soy abogado, pero tengo conocimiento de que se cita una premisa que a mi parecer es muy acertada y tiene aplicación en este contexto. Nos dice que la libertad que poseemos como seres humanos de actuar termina donde comienzan los derechos de los otros. El tema de la vacunación ya no es solo una decisión de carácter personal, es una cuestión de salud pública, en la cual nos corresponde a todos involucrarnos activamente. En el campo de la medicina y particularmente de la epidemiología y la inmunología se tiene un concepto conocido como inmunidad de rebaño, la cual en pocas palabras nos dice que mientras más individuos inmunizados se tengan dentro de una población, la propagación de la enfermedad y el número de contagios se verá reducido de manera significativa. En el momento en el que estas personas de la extrema antivacunas deciden tomar la ignorante e irresponsable decisión de abstenerse de la inmunización por miedo a efectos colaterales adversos que carecen de fundamento, nuevamente repito, merman en su totalidad la efectividad de la inmunidad de rebaño y se convierten en puntos vulnerables de contagio, favoreciendo entonces la propagación de la cepa en cuestión y poniendo en riesgo a otros individuos, aun aquellos que sí se encuentren inmunizados, cabe mencionar. Y bueno, ¿qué podría decir? ¿Qué podría decir con respecto a esto? Es más que clara mi postura. Podemos concluir que definitivamente la posición antivacunas no tiene fundamento que pueda sustentar su lado, su extrema, su aversión, su posición. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no debería ser tomada en cuenta esta opinión ni respetada en lo más mínimo. Vacunarse debería ser una cuestión de responsabilidad social que todos y cada uno de nosotros deberíamos llevar a cabo por nuestro propio pie. Claro que esta es una idea completamente utópica, es más que claro. Así como pensar que la gente no debería robar al prójimo o cometer homicidios. En vista de las circunstancias, tal pareciera que la inmunización en nuestro país y en el mundo en general debería ser un estricto requisito para la población, teniendo en cuenta siempre los casos de excepción, evidentemente, validados por el personal de salud pertinente, o eso es otra, ¿no? Personal de salud pertinente,
capacitado, profesional, son quienes deben dar estas indicaciones, como bien lo pueden ser casos de alergia, la edad, factores de riesgo individuales de cada persona. Creo firmemente que el no tomarse en serio el tema de la vacunación debería ser considerado un tema de carácter legal, un tema de carácter penal. El Poder Judicial debería poder involucrarse activamente y sancionar severamente a aquellos individuos que se nieguen a recibir la vacuna y, sobre todo, a aquellos que promuevan la postura antivacunación. Esto debido a la enorme amenaza inminente que representan para nuestra sociedad. Retomando el tema tratado anteriormente, imponer la inmunización contra COVID-19 a la sociedad mediante vías legales puede ser una alternativa viable para aumentar los índices de vacunación a nivel mundial. Si bien algunas personas podrían considerar como una especie de cohesión que algunos negocios y hasta países obliguen a presentar un comprobante de vacunación para poder hacer uso de sus servicios, instalaciones e inclusive territorios, esto puede apelar al sentimiento innato de pertenencia y asociación que caracteriza al ser humano. Como dice Adela Cortina en su escrito La conciencia moral entre la naturaleza y la autonomía, la reputación y el respeto de los compañeros es fundamental para la supervivencia del ser humano, ya que, al ser una especie naturalmente grupal, la segregación social puede considerarse uno de los mayores miedos del hombre. Esto es debido a que la historia nos ha demostrado innumerables veces que, en cualquier ocasión en la que el hombre actúe como individuo sin el apoyo de sus compañeros, este estará prácticamente destinado a pasar de ser el depredador ápice a ser el eslabón más débil de la cadena alimenticia. Al segregar a las personas no vacunadas e impedir que realicen un acto tan simple como permanecer sin cubrebocas en espacios interiores, se está poniendo en práctica el principio de validación con el que se ha convencido a la gente incontables veces a lo largo del tiempo. Esta puede ser una estrategia increíblemente útil para aumentar el deseo de vacunación. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esto se encuentra entre la delgada línea de responsabilidad colectiva y un atentado a la libertad individual. Con este último argumento cerramos nuestra discusión y por nuestra parte solo queda pedirles a ustedes que emitan un juicio acerca de la vacunación en el contexto epidemiológico actual y con los argumentos expuestos en este podcast lleguen a una conclusión sobre si la vacunación es un acto de libertad o más bien este es un acto de responsabilidad para con la sociedad. Esperamos haber ganado el privilegio de su tiempo. Muchas gracias.